Una antigua leyenda española habla de un vampiro que viajaba por todo el país dentro de un ataúd, absorbiendo la sangre de los vivos para su inmortalidad. Realmente la mítica imagen de Drácula se convertía en una supuesta realidad. El poder de su leyenda. Bram Stoker murió en una pensión de Dublín, casi olvidado, enfermo de sífilis y enloquecido, mientras miraba una esquina de su habitación, diciendo la palabra Estrigoyu, Estrigoyu, el no muerto. Su propia creación la había atormentado. La que se basó en el famoso Vlad Tepes, el príncipe de las tinieblas, el empalador, aquel que cogía sus víctimas, las empalaba y formaba un bosque de estacas con miles y miles de personas agonizantes y moribundas. Cuentan que cada mañana él desayunaba frente a ellos e incluso el trozo de pan lo mojaba en la sangre de los agonizantes para comérselo. En medio de una región boscosa, zona escarpada, rodeada por los Alpes de Transilvania y cerca de los Cárpatos, Vlad Drácula, lo que se conoce como la estirpe del dragón o la estirpe del demonio. Viajamos hasta Rumanía para conocer la figura que se admira, incluso se venera como un gran guerrero. Y la pregunta es, ¿demonio o héroe? Noche de Vlad Tepe, noche de Drácula, comienza Abismo. Pues así es, no solamente hay que viajar hasta Rumanía, sino que España también tiene sus propias historias vampíricas y se ha creído durante mucho tiempo en aquellas personas que tenían que ser estacadas para que no regresasen, los retornados que les llamaban. Pero hoy nos quedamos en una de las figuras más famosas, sin duda, de la literatura, trasladada al cine y que ha conseguido enloquecer a muchísima gente, no solamente a su propio creador, sino a diferentes actores, diferentes personas. Pero ¿quién era este príncipe de las tinieblas? ¿Quién era ese Drácula? Aquel que vemos portando esa capa rojiza. Y haremos una descripción porque es un tema muy interesante, muy bonito de verdad, y sobre todo porque es un tema histórico. Así que tengo a mi derecha Luis Tobajas, nuestro querido desafío viajero. ¿Qué tal estás, Luis? Genial, Nacho, muy bien. Pues aquí parapetado con un cuello alto por si acaso, llevo debajo el crucifijo y en el bolsillo unos cuantos ajos. No vaya a ser que algún vampiro se nos cruce cerca. Bueno, pues es un tema que a ti te apasiona, además. Sí, me gusta mucho. Bueno. Y luego, ¿a quién tenemos? Pues a nuestro profesor Jaime Arenas. Jaime, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Luis? Yo la verdad es que no llevo ningún artilugio para defenderme del ataque de un vampiro. Antes negociaré con él, en su caso, porque claro, el tema de la inmortalidad es importante. Hay que tenerla en cuenta. Yo tengo aquí un poquito de sangría, que es su bebida favorita, así que te la voy a dejar por si acaso. Yo lo que tengo aquí es una cerveza que se llama Valhalla, con hidromiel, que es de... Te ha gustado, ¿eh? De las bodegas Valhalla de Sevilla, que nos las ha mandado, si no me equivoco, uno de nuestros amigos de Abismo, y que está extremadamente buena, y pienso hacer el programa bebiéndome esta cerveza. Muy bien, oye, fantástico. Aquí cada uno pues, se puede permitir lo que quiere. Luis, es un tema fascinante. Tú has viajado, por supuesto, hacia Rumanía, hacia las zonas míticas, y es muy interesante porque es una figura que lo tienen casi como una deidad en su propia... Hay una iglesia dedicada a su cuerpo, donde se supone que está enterrada, con las pinturas murales, toda una decoración perfecta, su propio guardián, casi el sacerdote, pero a la vez también hay historias que dicen que no está enterrado allí. Algunos dicen que está con 2 cabezas, otros que fue descuartizado y enviado a diferentes lugares, y ya se empieza a alimentar esa leyenda, incluso a día de hoy. Rumanía, un país, qué curioso, ¿no?, que te dicen los historiadores que si Rumanía quiere volver a la riqueza de antaño, tendría que volver a existir este propio príncipe de las tinieblas. Así es, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, es considerado como un héroe nacional en Rumanía. La iglesia a la que te refieres se encuentra en una pequeña isla, es la isla de Snagov. Allí hay un pequeño monasterio y depende de a qué hora lleguemos nos dejarán pasar o no.
Yo lo cierto es que cuando quise visitar la tumba del vampiro, la tumba de Vlad Tepes, se encontraba cerrado el lugar. Conseguí que el guardián que mencionabas me abriese la puerta y sin encender la luz, simplemente con la linterna de mi móvil, pude alumbrar efectivamente la tumba de Vlad Drácula, ahí. A la capilla. En absoluta soledad, ¿no? Claro. ¿Cómo está esa capilla? Pues está llena de pinturas. Es una iglesia ortodoxa, está llena de frescos por todos lados, ¿no? No hay ninguno que haga referencia a la figura de Vlad el Empalador más allá de la altura del altar, donde se encuentra una especie de losa en el suelo, donde hay un cuadro, hay un pequeño marco con el retrato que todos tenemos en la cabeza de Vlad Tepes, ¿no? Pues con esos bigotes, con ese sombrero tan típico. Claro, el asunto es que en 1991 se realizaron una serie de excavaciones en esa tumba y lo que se determinó es que en su interior había huesos, pero no de un ser humano, eran huesos de animal. De animales. Hay una descripción del propio príncipe de cuando tenía 25 años, hay que decir que nace en el siglo XV, y decían que iba ataviado con una capa de marta con brocados de oro y recubierto de seda roja salpicada de perlas. Se trataba de un individuo de tez cetina y de grandes ojos verdes, penetrantes, rodeado siempre de sombras oscuras y tupidas cejas negras. Tenía las fosas nasales anchas y marcada nariz aquilina. Su aspecto era frío, distante e inequívocamente poderoso. Su nombre, Vlad Tepes. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? A día de hoy, si queremos visitar los lugares típicos de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador, hay que decir que la pronunciación sería Vlad Tepes, como si terminase en SH, ¿no? Que significa así literalmente empalador. Y después veremos lo que hacía, las tropelías que cometía este señor. Hoy en día los lugares más clásicos para visitar, que están en torno a la figura del empalador, sería su ciudad natal. Hablamos de Sighisoara. Es una ciudad muy bonita, es un lugar donde vamos a encontrar su casa natal, el lugar donde nació Vlad. Hay que recordar que Vlad III, que es Vlad Tepes, es hijo de Vlad II. Su padre era el voivoda de la zona de Valaquia. ¿Qué quiere decir voivoda? Literalmente sería algo así como príncipe. Era la persona que, una vez que el consejo de los boyardos, es decir, que el consejo de los aristócratas tomaban decisiones, las ejecutaba. Es decir, en un principio el padre de Vlad Tepes, Vlad II, era un voivoda que tenía bastante mano izquierda y que todas las decisiones las tomaba con el apoyo de los boyardos. Ahora bien, después veremos qué es lo que ocurre, porque cuando Vlad III, es decir, Vlad el Empalador, llega al poder, todo eso va a terminar. Reformará la ley y directamente él se convertirá en un voivoda que ya no dependa del consejo boyardo, que sea directamente autoritario y que todas las decisiones sean en función de lo que decida. Esto es lo que encontraríamos, por tanto, en Sighisoara. Para los amantes de lo bizarro, ¿podemos visitar el lugar donde nació y la habitación, la cámara principal de Vlad? Sí, por supuesto. Pero bueno, lo cierto es que es absolutamente lamentable lo que tienen allí montado, porque tras subir en la planta baja de su casa, pues hay un bar. Bueno, está el restaurante, sí, claro. Hay un restaurante, sí. Y tras subir una pequeña escalinata en el primer piso hay una habitación pues con unas luces rojas, con unas telas negras, ¿no? Un ambiente bastante bucólico, unas músicas así fantasmagóricas. Y justo al final de la sala hay un pequeño féretro, hay un ataúd donde te da la sensación de que hay un muñeco vestido de vampiro que en cuanto te despistas te da un susto y no, pues es un señor que a duras penas se puede poner de pie para darte el susto correspondiente. Es lamentable. La cutrez del turismo, ¿no? En según qué zonas, pero claro, era una persona que él realmente su objetivo era la unión de un territorio para que no entrasen los turcos y generar una riqueza y la unión de todo el pueblo. Claro, Vlad II, el padre de Drácula, hacía justo todo lo contrario. Como os contaba antes, él tenía muchísima mano izquierda y él sí que solía pagar el tributo a los turcos. No solo tomaba las decisiones con el Consejo Boyardo, sino que además pagaba el tributo que consistía tanto en una cuantía monetaria, así como la dación de distintos niños menores de 3 años, pues para que toda su infancia y su adolescencia viviesen con los otomanos. Uno de estos niños fue su propio hijo, Vlad, el que sería Vlad III. Y entre los 7 y los 18, perdón, y hasta los 17 años,
Vlad III se encontró como preso en las prisiones de los otomanos y convivió con ellos y controló y aprendió igualmente las técnicas de guerra como es el empalamiento de los otomanos. Claro, en este punto hablamos de que el joven Vlad tenía 17 años, ha estado 7 años preso viviendo con los otomanos y en el momento en que es liberado se da cuenta que su padre, Vlad II, ha sido enterrado vivo y asesinado, por supuesto, y a su hermano, Mircela, le han quemado los ojos y le han enterrado también vivo. ¿Quién? Los boyardos. Ese consejo boyardo que efectivamente tomaba las decisiones con el voivoda. En este momento, y cuentan que tal vez es este el punto en el que se le va a cruzar el cable a Vlad Drácula, a Vlad Tepes, es cuando él modificaría la norma como para convertirse en un voivoda absolutista y empezaría a germinar en su mente poco a poco la venganza. Bueno, venganza hasta tal punto que cuentan que recibe a 3 emires y uno no se quita el turbante y entonces coge un clavo y el clavo se lo pone con el turbante en toda la cabeza y después lo empala. Así es, efectivamente. Es que si veíamos que Vlad II sí que pagaba el tributo a los otomanos, en un principio Vlad III sí que paga el tributo igualmente, pero llega un momento en que dice, mira, aquí esto se acabó. Mehmed II, yo ya no voy a tener ningún acuerdo contigo y si quieres guerra, la tendrás. Y en ese momento es en el que aparece esa historia, ¿no? Donde 2 emisarios turcos, otomanos, se dirigen ante la corte del voivoda de Vlad III exigiendo el pago del tributo. Y Vlad III lo que les dice es, quitaros el turbante porque estáis delante de un príncipe, de un voivoda. Y efectivamente los otomanos dicen, no nos pensamos quitar el turbante porque nos lo prohíbe nuestra religión. Momento que aprovecha para clavarles sendas estacas en los turbantes, agujereándoles, atravesándoles el cráneo y con una de estas míticas frases lapidarias que soltó de ahora nunca os lo podréis quitar. Jaime, una de las figuras históricas controvertidas, ¿eh? Perdón. Sí, además es que es curioso porque a pesar de ser un héroe nacional, lo cierto es que la historia y los datos sobre la vida de Vlad Tepes, lo cierto es que no nos llegan realmente de las crónicas rumanas. Hay unas primeras menciones, sobre todo en la crónica de Cantacuzino, que es la primera vez, ¿no?, en la historia que en Rumanía se le menciona, y porque se le menciona porque es la crónica en la que se relata este empalamiento de los viejos boyardos de Targoviste cuando asesinan a su hermano Dan. La cuestión es que además dice en esta crónica que a estas personas, a estos boyardos, les obliga a construir el castillo de Peneri y bueno, posteriormente ya en 1747 pues ya se vuelven a mencionar, lo menciona el metropolitano neófito primero de Hungro-Valaquia, pero lo cierto es que normalmente o las fuentes históricas, digamos, hasta el siglo XIX, las rumanas no lo mencionan, y sin embargo es verdad que hay una rica tradición folclórica, hay unas leyendas entre el pueblo que eso sí que están muy, muy afincadas en la creencia popular de que era un gobernante justo. Lo cierto es que, claro, cuando de las leyendas locales vamos conociendo las tropelías que cometía contra sus enemigos o contra todos aquellos que él consideraba que le habían faltado el respeto o que no se habían comportado de forma oportuna, claro, dices, ¿cómo es posible que a esta persona le hayan hecho héroe nacional de Rumanía? Lo cierto es que, claro, poco a poco, sobre todo a partir del siglo XIX, los pintores, los escultores, los historiadores rumanos han ido, digamos, endulzando un poco la tiranía de este gobernante y diciendo que, bueno, pues que eran unos tiempos duros en los que había que tener mano de hierro, sobre todo con los boyardos, con los otomanos que venían a invadirnos. Y bueno, ellos precisamente, digamos, toda la corriente artística a partir de esa mención en la crónica de Cantacuzino es que lo que hacen es, digamos, representarlo como un héroe que combate a los boyardos, a los otomanos y, ojo, a los strigoi, que son lo que después conoceremos como una suerte de vampiros. Luego hablaremos exactamente de lo que son los strigoi, porque no son los vampiros clásicos que conocemos o los que a través de la figura de Vlad Tepes o del conde Drácula han podido llegar hasta nuestros días.
entraremos un poco en lo que es realmente la tradición húngara y rumana para conocerlos. De hecho, es curioso porque cuando se le tiene como un héroe siempre se le representa al frente de un ejército de ángeles y gitanos. Y es muy interesante que hacen incluso poemas y odas a sus acciones, sobre todo como guerrero, como gobernante frente a los invasores, siglos después, ¿no? de su muerte. Y hay una que a mí me gusta mucho, que está escrita por Mihai Eminescu, en lo que él denomina su tercera epístola, que dice: ¿Por qué no vienes, empalador, mi señor, para coger estos vagabundos y dividirlos en dos montones, de locos y de ladrones, en dos grandes jaulas, meterlos con fuerza, prender fuego a la cárcel y al manicomio? Hay una cosa súper importante en este texto. Dice: ¿por qué no vienes, empalador? A Vlad Tepes nunca se le dio ni se le conoció como el empalador hasta después de su muerte. ¿Y por qué crees que ha ocurrido esto? Porque realmente esas crónicas sí que hablan de esos empalamientos múltiples, miles y miles de personas. Como bien decía Luis antes, el mote del empalador, o esa forma de llamarlo así, le viene de haber aprendido de los otomanos este tipo de ejecución. Y él la utilizaba porque el empalamiento, de la misma forma que la crucifixión, es una muestra de escarnio público tras la muerte para él, bueno, pues para quien le ha faltado el respeto, para su enemigo, para el ajusticiado, en definitiva. Y dejarlo de Entonces, forma pública, ¿no? Que ya sé claro, que se había impartido justicia. entonces sí que es verdad que él contra los otomanos lo llegó a utilizar, ¿no? Ese bosque de empalados que cuenta la tradición que llegó a Imagínate la cometer. escena, ¿eh? Claro, él lo puso como advertencia. Es decir, ojo, si vuestros primeros han acabado así, imaginar cómo acabaréis vosotros. Pero yo entiendo, o quiero pensar, que nadie en su sano juicio, mientras este hombre viviese, y menos y menos en Valaquia, se le ocurriría denominarle el empalador, porque eso podía ser tomado como una mofa o como una burla. Por lo tanto, sí que las fuentes históricas parece ser que este mote del empalador, que proviene de esa forma de ejecución que se conoce a través de las crónicas posteriores a su muerte, parece ser que por eso ese nombre, ese apodo, viene después de su vida. Que además empalaban a las personas vivas. Y por eso esas crónicas de los agonizantes, de los moribundos, de cómo estaban exhalando con ese mástil, ¿no? Que salía la punta por la boca y cómo él iba recogiendo, o estando, desayunaba, ¿no? Frente a ellos, como hay alguna crónica que lo Porque, comenta. además, fíjate que el apellido, o el denominativo Dracul, que significaba, en aquella época significaba dragón. Ujú. Sin embargo, en la Rumanía actual significa demonio. Eso es. Entonces, claro, Imagínate que en ese momento a este personaje alguien le dice que es un demonio, la que se podía liar. Eso ha sido con la evolución del lenguaje durante siglos que ha cambiado la denominación. Pero en esa época se le denominaba dragón, Dracul, hijo de Drac, hijo del dragón, porque era hijo de su padre, que era miembro de la Orden del Dragón. Eso es muy importante porque Vlad Dracul, que es Vlad II, es decir, el padre del futuro Drácula, él pertenecía a esta orden de caballerías llamada la Orden del Dragón, la Orden Dracul, cuyo símbolo es un dragón y que hoy en día pues, vemos prácticamente todos los lugares donde se habla de la historia de Vlad Tepes ahí, ese escudo del dragón. Y a su hijo, a Vlad III, le llamaban Vlad Draculea, que quiere decir Vlad, el hijo del dragón, ¿no? Ahora bien, después de la cantidad de fechorías que iba cometiendo, el tema es que la evolución que tú acabas de señalar del lenguaje hizo que ese Dracul dragón se transformase, por el mismo significado, en demonio. Así que Vlad Draculea acabó no siendo tanto Vlad el hijo del dragón, sino Vlad el hijo del demonio. Y de hecho, las crónicas de los otomanos le citan como Cacique Bey, que quiere decir señor empalador. Y las leyendas cuentan que bandadas de cuervos, lobos y jaurías de perros salvajes lo seguían allá donde iba, que eran legiones de condenados y muertos vivientes las que se unían de forma constante a su diabólico ejército, huyendo de la vida. Así que es muy complicado separar la leyenda de la realidad en cuanto a todo lo que hace referencia a la biografía de este personaje. Pero si seguimos, por ejemplo, haciendo referencia a su propia historia, él tenía enemigos por todos lados, no solo los otomanos. En el propio Brasov. Brasov es una ciudad que está relativamente cerca de el que hoy se considera el castillo de Bran
que no es el castillo de Drácula, aunque es el que la gente visita hoy como el castillo de Drácula porque es como muy terrorífico estéticamente. Vlad Draculea estuvo aquí, pues cuentan que 1 o 2 noches y huyendo además, ¿no? O sea que tampoco es su castillo. Pero ahí cerquita se encuentra Brasov. Bueno, pues en Brasov se encontraban los sajones dominando toda la zona y al frente de ellos se encontraba Darío III, que hizo un golpe de estado para derrocar a Vlad III, a Drácula. El tema es que Drácula consiguió capturar a Darío III, le hizo cavar su propia tumba y no lo perdáis, asistir a su funeral, para después asesinarle y enterrarle en el lugar que podemos encontrar hoy. Era un momento importante, ¿no? Como para que se lo perdiera. Bueno, pero claro, nosotros conocemos la figura por medio de la novela y ahí es donde hay que ir hacia allá en el tiempo, hacia nuestra época, de por qué Bram Stoker, que él fallece prácticamente loco, ¿no? Por esa figura que él había creado. ¿Cómo lo puede conocer? ¿Cómo puede tener noticias de esta persona? Y cómo lo recrea, ¿no? Como chupando esa sangre, succionándola hacia los vivos para generar esa inmortalidad y esos colmillos, ¿no? que él va a ir recreando, pero realmente está muy acertado, tiene que haber algún tipo de documentos que él encuentre para generar una novela que tampoco tuvo un grandísimo éxito durante su vida, pero que de pronto, ¿no? Como esas novelas que aparecen cuando llega su muerte, como los grandes genios, es cuando se incrementa todo esto. Pero fíjate, ¿no? Lo que ha dicho Luis, que aparecen en sus novelas esos animales de mal augurio, como aparecen los cuervos, aparecen esos búhos, aparecen los lobos, aparecen todos los animales del Averno y que son los que llaman a la propia muerte. Efectivamente. Y es que hace 2 o 3 años tuve la ocasión de charlar con Drake Stoker, que es el sobrino bisnieto de Bram Stoker, porque él ha publicado un par de novelas, supuestamente ellas a raíz de distintos manuscritos que él encontró desde su tío abuelo, ¿no? El caso es que yo le pregunté por esto, ¿podemos afirmar que Bram Stoker se inspiró en Vlad Tepes para crear su personaje de Drácula? Y él me dijo, en realidad no tenemos ningún documento, sus escritos no dice que Vlad Tepes sea Drácula, pero al final todos los indicios nos hacen caer en esa conclusión, en que probablemente lo sería. Claro, Bram Stoker es un personaje bastante particular. Si entramos en su vida, vemos que su infancia fue bastante anómala. Él es un niño enfermizo, sale muy poquito de casa, aprovecha constantemente esos tiempos muertos para leer y esto hace que germine en su mente ese halo por el misterio, por las leyendas, por los vampiros, por todos estos cuentos transilvanos que hacían alusión a el no muerto. Y así publica finalmente, en 1897, esta obra epistolar, hay que recordarlo. Drácula es una obra epistolar, está hecho por cartas directamente, ¿no? Y de hecho, luego nos meteremos un poquito con la película de Francis Ford Coppola, pero la película esto lo cuenta perfectamente, cómo vemos que los distintos personajes están leyendo un diario durante el relato de los propios sucesos que aparecen tanto en la propia obra literaria como en la película. Pues mira, 5 días después de que se hundiera el Titanic, que esto es lo que comentabas al principio, Bram Stoker, ya enfermo, como señalabas, está en su habitación y él señala, ¿no?, a esa esquina oscura de la misma y empieza a entonar ese famoso estrigollo, estrigollo. Claro, yo le pregunté a Drake Stoker, oye, ¿pero ¿y esto es verdad? ¿Esto que se cuenta siempre? Me decía, sí, ese es el tipo de leyendas que suelen contarse en la familia Stoker los sábados por las noches a la luz de la chimenea. Bueno, es que me parece espectacular lo de este hombre. Claro, es verdad que luego la película ya vemos como una persona, un perfil mucho más sexual, que se va incluso rejuveneciendo en el tiempo, de cómo busca esa forma de rejuvenecer por medio de la ingesta de la sangre, el vampirismo. No vamos a detenernos en vampirismo porque entonces nos iríamos por unas ramas muy amplias, porque además nos iríamos hasta las culturas babilónicas, porque es amplísimo y el vampirismo ocurre en todo el planeta, en todos los rincones del mundo hay relación con los vampiros. España no pasa desapercibido, ni muchísimo menos. Tenemos incluso desde las leyendas de la Madre del Caño que están en Segovia o diferentes estacados que aparecen en nuestro país, pero aparecen estacados de verdad. Y claro, es el miedo a los retornados. Aquí no se llaman vampiros, aquí se llaman retornados en nuestro país, pero el miedo a esas personas que vengan desde el otro lado, del otro mundo, y que puedan, incluso por medio de la sangre, ¿no? Porque aquí nos vamos incluso a las culturas egipcias,
de cómo aparecen esas diosas que van secuestrando niños, van cogiendo a niños, van absorbiendo la sangre, cómo aparecen en todas las culturas esa relación de la necesidad de la sangre para buscar una vida eterna. Fíjate, yo creo, Nacho, que precisamente el hecho de que Bram Stoker mencione en la novela la palabra strigoi es la que obviamente nos lleva a un vampiro, ahora explicaremos lo que son los strigoi, rumano, y a un personaje, a un noble que tenga que tener su lugar en Rumanía, y eso es lo que nos hace identificar al Drácula de Bram Stoker con Vlad Tepes. Pero ¿qué es un strigoi? O mejor dicho, una strigoi viu, porque normalmente eran mujeres, eran brujas vampiras. También existían los strigoi mort, que eran los muertos vampiros. Y esto, que es una figura antiquísima de la mitología rumana y albanesa, pues habría que hablar de que son una especie de brujas, de hechiceras, vampiras, que pues lo que hacían era absorber la fuerza vital de los niños. ¿Cómo conseguían esta fuerza vital de los niños? Pues muchas de las veces, obviamente, era a través de beberse su sangre o pues realizar algún tipo de ungüentos o comida con sus cuerpos. ¿Cómo se les eliminaba? Pues se les eliminaba arrancándoles el corazón durante el día y luego anclándoles a la tumba con estaca. Y esto, que en esa mitología rumana y albanesa es antiquísima, acaba de da con el clavo con dos de los mitos de los vampiros, que no les puede dar la luz del sol y que hay que clavarles una estaca en el corazón para matarlos. En este caso, como dices tú, que realmente también existe en España, las estacadas eran en todo el cuerpo para que no pudieran levantarse, volver a la vida. Pero que no se asuste nadie de los que nos están escuchando, porque es muy sencillo librarte del ataque de un strigoi. Para eso lo que tienes que hacer es desperdigar semillas alrededor de donde tú vayas a estar, porque los strigoi se van a entretener contándolas. Entre las semillas hay que poner clavos. ¿Por qué? Porque cuando el strigoi vaya a contar un clavo y se pinche, va a volver a empezar. Y por el día habrá desaparecido, con lo cual no hay que tener miedo. Es curioso porque hay otro de los mitos que se asocian con el vampirismo, que es el hecho de que la mordida de un vampiro te convierte en vampiro. Pero sin embargo los strigoi normalmente se asociaba a esto que hemos comentado alguna vez, de que solían ser los séptimos hijos de una bruja o de alguna mujer que hubiera cometido adulterio. Entonces, si bien es cierto que Bram Stoker tomó la licencia de la figura del strigoi para su famosa novela, quizá el momento en el que se literariza, es decir, se escribe, es cuando empiezan un poco a cambiar esos mitos que conocemos sobre los vampiros, que ahora mismo todos damos por buenos, y que seguramente al estar basados en estos strigoi, digamos que han diferido, se han diferenciado un poco con el tiempo de los que eran anteriormente los originales de esa mitología rumana y albanesa. Ese séptimo hijo, estábamos hablando hace unas semanas de la licantropía. El séptimo hijo se creía que era el hombre lobo. También no deja de ser esa mezcla con el animal antropomórfica. Los vampiros existen, por supuesto. Es una especie de murciélago que además no es de una gran envergadura y lo que hace es absorber la sangre. No hay que confundir con los grandes murciélagos que esos comen fruta y son además tipo zorros, ¿no? Que son completamente inofensivos. Pero es verdad que existe el vampiro como animal. Y claro, estás hablando, Jaime, de esos ritos de sangre, de beber sangre, de buscar la muerte. Eso no deja de ser la hematomancia, no deja de ser la brujería en todos los lados. Entonces, claro, es que si hablamos de esa especie de vampirismo por esas mujeres que tú estás contando, en la mítica revista Estampa, ya parece de cómo incluso aquí cerca, en el Matadero de Madrid, acudían las mujeres con cántaros para recoger la sangre humeante de los animales cuando iban a hacer la matanza por las mañanas antes de abrir el matadero, y lo que hacían luego eran los baños de sangre, de tirarse encima de esos charcos de sangre, porque esa sangre era un elemento de farmacia importantísimo para los que tenían problemas. Bueno, pues por ejemplo, pues como hablábamos de Bram Stoker, ¿no? Pues muchas veces esa solución se hacía con la ingesta de
de la propia sangre. Bueno, fíjate que además de Vlad Tepes hay vampiros muy, muy famosos a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, la condesa Elizabeth Bathory, que era, bueno, pues la llamaban la condesa sangrienta, y que además inspiró a Sheridan Le Fanu para la famosa narración de Carmila. Esta señora era una aristócrata húngara que era muy famosa en Europa porque era muy bella, pero se le acusó de secuestrar a vírgenes, normalmente campesinas, pero también alguna noble, incluso algunas de sus doncellas, las desangraba hasta la muerte, y aunque en el proceso en el que se le juzgó no pudieron demostrar que se bebiera su sangre, efectivamente sí que se bañaba en ella. ¿Para qué se bañaba en ella? Pues en teoría estos baños de sangre, que además estaban en los que además estaba acompañada por brujas que, digamos, le asistían en esta especie de ritual, vamos a llamarle así, de magia negra, lo que hacían era intentar conservarse bella, lozana, esa eterna juventud, ¿no? Sí, que sí, buscaban a lo más clásico. este tipo de magia negra, ¿no? Hecha por este tipo de mujeres. Pero bueno, lo cierto es que posteriormente es verdad que se han intentado desmagnificar un poco los crímenes que cometió, pero en su día, pues sí que a ella misma no la mataron, hicieron lo que ahora sería un arresto domiciliario, ¿no? Quedó emparedada, ¿no? Emparedada en sus aposentos, pero sí que sus cómplices, a todas estas brujas, las quemaron en la hoguera. Y hay que decir que esta mujer era familiar de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador. Y es que Vlad III, Vlad Dracula, él se casa con Zarella Bathory cuando los dos tienen 18 años, es decir, que al final van a estar emparentados. Y no sé si recordáis en la película de Coppola, la mítica película, que comienza esta época de las cruzadas, donde vemos que Vlad Tepes, ¿no? Que directamente, aunque Bram Stoker en ningún momento dice que Drácula sea Vlad Tepes, Coppola transforma a Drácula en Vlad Tepes desde el minuto 1, ¿no? Vemos cómo ese Vlad Tepes va a las cruzadas, ¿no? Él tiene una batalla. Parece ser que le llega un mensaje por parte de los otomanos a su esposa indicando que ha muerto durante la batalla y ella se suicida. Bueno, pues este suicidio fue real. La esposa de Vlad el Empalador se suicidó no porque ocurriese esto, sino porque ella, harta no solo de las infidelidades, sino asimismo de la mala prensa y sobre todo pues de la tiranía que tenía su marido, decidió que no podía soportarlo más y se arrojó desde las murallas del palacio. Es decir, que este detalle que vemos en la película es verdad que tiene esa cierta verosimilitud. Que, por cierto, yo no sé si vosotros o los oyentes recuerdan alguna intro de cualquier película que sea más potente que esos primeros 5 minutos donde vemos a ese Vlad Tepes renunciando a Dios, ¿no? Tremendo. Sí, esos colores rojizos por todas partes. Además, fijaros qué curioso. Lo vi hace poco, ¿eh? Es una de las películas que a mí me han marcado siempre una barbaridad, ¿no? Incluso esa escena de cómo se corta la lengua. Bueno, más que cortarse la lengua, lo que hace es chupar la navaja. Sí, pero al final tiene ese corte en la lengua, es brutal, ¿no? Es espectacular, es espectacular. De hecho, fijaros qué curioso, hablamos de la intro de la película, donde el color que prima es el rojo. Vemos cómo sale sangre roja de la cruz, de los ojos de los ángeles. Hay color rojo por todas partes, ¿no? Se inunda, de hecho, la escena de color rojo. Es más, la versión que vemos en la película de Coppola es una versión reducida. La auténtica, que la podemos encontrar en YouTube, es bastante más larga y bastante más sangrienta. Bueno, pues ahí, insisto, el color que se ve es rojo. ¿Por qué? Porque Vlad Tepes en este momento es un ser humano, es un siervo de Dios. Ahora bien, en la escena de la película donde vemos que Vlad Tepes que Drácula está con Mina en la cama, que se hace una herida debajo del pecho para que ella beba, vemos que la sangre no es roja, es negra. Vemos que en este momento ya se produjo la transformación del vampiro y lo que está bebiendo simbólicamente Mina es la muerte. Me parece apoteósico. Y lo que hemos estado comentando, ese perfil de sexualidad que se busca hacia Drácula. Sí, por supuesto. Y a partir de ahí empiezan el resto de películas buscando ese perfil completamente dispar a lo que siempre se había contado y, bueno, se convierte en algo muy diferenciado. Bram Stoker para nada hace una novela romántica. Absoluto. Si leemos el libro de Drácula, Drácula lo único que quiere es beneficiarse de cuantas mujeres pueda y lo único que pretende es ir a Londres porque allí va a tener muchos más cuellos que morder y muchas más víctimas de las que alimentarse. Y punto. Y en la novela de Drácula, la escena que acabo de relatar en la cama con Mina Harker
la novela es una violación en toda regla. Todo este aura de romanticismo, ¿no? Que a mí se me hace incluso un poco pastelón al final, no lo vemos para nada en la película. Y de hecho, aunque yo creo que es la mejor versión de Drácula que existe, la película de Coppola, tenga sus licencias, ¿no? A lo mejor has aprovechado algunos momentos que son interesantes de citar, que aparecen en el libro. Por ejemplo, en el libro vemos que Bram Stoker utiliza el lenguaje y el humor de la época. Y esto no lo vemos en la película. A modo de ejemplo, hay una escena en donde en el libro nos cuenta Bram Stoker que Drácula, bueno, él ha secuestrado a Jonathan Harker, el abogado, y sabe que le ha secuestrado, y Jonathan Harker sabe que está siendo secuestrado. Pero como los dos son muy educados, pues como que mantienen un poco su papel, ¿no? Y llegado a un punto, Jonathan Harker le dice: mire, señor Drácula, que yo estoy aquí muy contento, pero que me quiero marchar a mi casa. Y claro, Drácula le dice: por supuesto, no pasa nada. Venga, que le voy a acompañar a la puerta del castillo. Entonces cuenta ahí Bram Stoker, ¿no? Que le está bajando las escaleras, ¿no? a la planta principal del castillo, van ahí los dos, y Jonathan Harker piensa: a ver ¿qué me está preparando que no puede ser tan fácil? Llegan a la puerta del castillo, abre el portón el conde Drácula, oye, y hay una jauría de lobos en la puerta esperándole, y le dice Drácula: pase, Jonathan Harker, por favor, igual que entró por su propia voluntad, márchese. Y Jonathan Harker le mira y le dice: bueno, pensándolo mejor, me voy a quedar unos días más con usted. Bueno, en cuanto a películas, una de las míticas, la gente igual se piensa que eso no tenía relación con Drácula, era Nosferatu, que tenemos esa imagen brutal, ¿no? Con esas grandes cuencas de los ojos, la nariz, esas garras que tiene en dedos, siempre en los umbrales de la puerta chocando con la altura que tiene. Bueno, pues realmente se basaba en Drácula, pero por problemas que había de derechos de autor no se pudo llamar Drácula la película, ni ser ese nombre del personaje, pero realmente todo comienza con Nosferatu. Efectivamente. De hecho, el actor principal es un hombre llamado Max Schreck, que contaba la leyenda que en realidad no había hecho más cine, no había más películas que hicieran referencia a su vida, no había sido actor previamente, y que en realidad era un vampiro que había sido contratado por Murnau para representar a la persona del conde Orlok, ¿no? Que sería este Drácula. De hecho, el pago por el servicio de ser actor a este vampiro real habría sido, una vez que concluyese la película, poder morder a la chica. Esta leyenda se hizo tan grande que creo que es en el año 2006 se estrenó otra película que se titula La sombra del vampiro, que cuenta exactamente esta historia, ¿no? Y que da esa verosimilitud a que en realidad Max Schreck era un vampiro y que había sido contratado por Murnau, ¿no? Y entonces en esta película hacen ese juego de, oye, ¿era un vampiro o no era un vampiro? A ver, sabemos que Max Schreck era un actor consagrado, hizo más películas y no tenía nada de vampiro. Pero sí que es cierto que es terrorífica y que da un montón de miedo el mirarle a esos ojos con esa calma. Sí, señor. Bueno, pero hay actores que prácticamente no, enloquecen, como es el húngaro Bela Lugosi, que podemos hablar, esa obsesión que él tiene porque hacen en diferentes momentos de su vida el papel de Drácula. No solamente lo va a hacer en una película, sino incluso ya se sacian y se cansan, ¿no? Y al final dejan de hacerlo porque hay tantos números de películas que iba haciendo él con ese mismo personaje. Pero claro, esa decadencia, él entra en una enfermedad, él tiene una adicción incluso a la morfina y enloquece también. Y enloquece de tal forma, Luis, que duerme en un ataúd, lleva su capa siempre y se convierte en vida en el personaje que él interpretó. Sí, efectivamente. Bela Lugosi solía vestirse como el conde Drácula, iba por la calle vestido como Drácula y de hecho en el momento de fallecer él lo que pide previamente es que le entierren con su traje del conde Drácula y oye, y ahí está a día de hoy, ¿no? Es que es muy curioso al final esta figura cómo puede llegar a obsesionar a muchas personas, pero claro, es que estamos hablando primero de una historia que es real, ¿no? De un personaje histórico. Y hemos comentado pues algunas de las andanzas de Vlad el Empalador, pero si me permites te cuento alguna de sus aventurillas. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, ya veréis a ver qué os parece esta. Claro, al principio hemos comentado que efectivamente Drácula lo que pretendía era vengarse de los boyardos porque habían asesinado tanto a su padre como a su hermano. Bueno, pues nos encontramos en el Domingo de Ramos de 1459. Vlad reúne a las familias boyardas más importantes y decide pues, invitarles a una cena bien regada de vinos y para que todos disfrutasen, ¿no? Una vez que termina la cena, cierran las puertas de ese palacio, de esa habitación,
y capturan a todos los nobles boyardos, que después acabaría uno detrás de otro, hombres, mujeres y niños, empalados. Su venganza había sido consumada. Pero no solo se vengó de los boyardos, porque otra de las cosas que hizo Vlad el Empalador fue acabar con la pobreza. ¿Sabéis cómo lo hizo? Pobres. Bueno, llegado a un punto, Vlad el Empalador, sabiendo que había bastante criminalidad en los bosques y que los vagabundos y que los mendigos no aportaban demasiada positividad a la sociedad, él decide invitarlos a todos a una gran cena, allí, en Valaquia, en su castillo. Una vez que concluye la cena, Vlad se dirige ante ellos y les dice: bueno, ¿qué tal? ¿Habéis comido bien? Sí, sí, responden todos. ¿Y qué tal el vino? ¿Os ha gustado? Por supuesto. ¿Queréis dejar de ser pobres como habéis sido hasta ahora? Y ellos, desde luego, queremos dejar de tener la vida que teníamos. Está solucionado. Cerró las puertas del castillo y mandó prenderles fuego. Jaime, vaya historias hacia este personaje histórico, ¿eh? La verdad es que las andanzas aventurillas que nos ha contado Luis, bueno, pues las hemos tenido también con las técnicas inquisitoriales que hablábamos hace unas semanas, como decías, con la licantropía. Lo cierto es que la brutalidad de este tipo de ejecuciones, que además luego han sido reproducidas de forma muy parecida en películas y en series, y no siempre atribuidas a un personaje maléfico o a un personaje, bueno, pues vampiro, ¿no? Como era este Vlad Tepes, han sido muy habituales como recursos, ¿no? Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de las bodas rojas de los gemelos de Juego de Tronos, que lo conocerán casi todos nuestros oyentes. Pero lo cierto es que el vampirismo como tal existe en la ciencia forense, ¿no? Y es que no deja de ser una enfermedad psiquiátrica en la que realmente se ha determinado que hay personas que a través de la psicosis y de la esquizofrenia llegan realmente a creerse que son vampiros y tienen esa necesidad de tomar sangre. Además, es curioso porque con la evolución de la psiquiatría, de la ciencia médica, han ido diferenciando entre lo que sería la necrofilia o el sadismo, que son otro tipo de desde mi punto de vista, son filias, pero desde mi punto de vista son enfermedades. Las han separado del vampirismo, porque el vampiro, el enfermo mental de vampirismo, más allá de la sangre, es un vampiro más tradicional en el sentido de más seductor, más controlador, más a la hora de buscar el sexo más, digamos, más dominante, y son unas pautas que comparten la mayoría de estos enfermos obviamente de esquizofrenia vampírica. Yo creo que realmente es importante diferenciar entre los que se creen vampiros y los que no se creen vampiros y lo son. Y aquí ya tenemos que sembrar la duda. ¿Existen realmente los vampiros? Es decir, más allá de que una persona, sobre todo en la antigüedad, pudiera considerarse que iba a mantenerse joven por beber sangre, ¿existen los vampiros porque realmente necesitan esa sangre para sobrevivir? Es decir, ¿existe la criatura mitológica o no existe? Ojo, porque los vampiros o estos seres que se alimentan o que para chupar la fuerza vital de sus víctimas se alimentan de sangre, como dices, no viene de ahora, viene de Babilonia, de Grecia, de la antigua Roma. Es decir, es otra de los seres mitológicos, de esas criaturas legendarias que nos han acompañado durante que la humanidad existe y que se tiene constancia. Por lo tanto, cuando hablamos de vampiro, tenemos el vampiro enfermo, que hemos dicho, el vampiro, digamos, que se cree, como el de la condesa sangrienta, ¿no? Que lleva a cabo magia negra y rituales para intentar, a través de esa sangre, conservarse más joven. Y luego ya tenemos el vampiro, ser mitológico, ser legendario, que habría que saber si existe, ¿no? El inmortal, al que le hace daño cualquier tipo de símbolo cristiano,
el que tradicionalmente hay que clavarle una estaca en el corazón para que muera, que no puede ver la luz del sol, cosa que por cierto en las leyendas rumanas es totalmente falso porque podían incluso viajar durante el día y llevar una vida normal en otras aldeas. Bueno, pues todo es ese vampiro, digamos, más folclórico que ha llegado a nuestros días, en el que se han ido mezclando algunos mitos, algunas verdades y algunas medio verdades o invenciones fantasiosas, y por lo tanto tendríamos esos tres tipos, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a seguir con la galería de tropelías de Vlad el Empalador, a ver qué os parecen estas. Hay otra historia que nos cuenta cómo Vlad, ¿no? Pues, como os decía, él trataba de acabar con la delincuencia, ¿no? Y se cuenta cómo un comerciante de la época llegó al castillo del Empalador. Simplemente, pues, él se dedicaba a comerciar, iba de un lado para otro, ¿no? Y, bueno, pues estuvo un día, una noche, en el lugar donde residía Drácula. Cuentan que a la mañana siguiente este viejo comerciante, que tenía una bolsa llena de monedas, va directamente ante el Empalador y le dice que se las han robado, que alguien le ha robado su bolsa con monedas. Así que Drácula le miró y le dijo: no hay problema, las vamos a encontrar. Drácula, con sus secuaces, consiguió encontrar a aquellos que le habían robado al comerciante la bolsa de monedas y se las entregó al comerciante, previo empalamiento de los ladrones, os podéis imaginar. Y le dice: cuéntalas a ver si están todas. Así que el comerciante empieza a contar cada una de las monedas y le dice: señor Vlad, hay una de más. Y en ese momento Drácula le mira y le dice: tu honradez te ha salvado, porque yo metí una moneda de más y si hubieses dicho que estaban todas, habrías acabado empalado como aquellos que te la robaron a ti previamente. Fíjate, cuentan que en sus 6 primeros años de gobierno, 100.000 personas fallecieron bajo su poder. Realmente las matanzas eran tremendas. Y casi como ese capricho de perdonar la vida y de jugar casi a ser una deidad. De cómo Jaime, él podía decidir, lógicamente, claro, él decidía quién vivía, quién moría y cómo morían y en qué momento lo hacían. Bueno, obviamente estamos en un momento de la historia en que este tipo de gobierno autoritario o absolutista, por mucho que entre los nobles y los diferentes reinos hubiera algún tipo de pago de impuestos y tal, lo cierto es que, claro, cuando una persona tiene el poder absoluto y por lo que estamos escuchando esta noche no está muy bien de la cabeza, no es que sea dueño y señor de la vida de sus súbditos, es que es dueño y señor de la vida de todo cuanto ve. Si quiere cortar un árbol, lo va a cortar. Si quiere desmembrar a un hombre, lo va a desmembrar. Y ya no te digo cuando se siente, pues como decíamos antes, que le han faltado al respeto, ¿no? De hecho, bueno, lo cierto es que hay muchísimas anécdotas, como por ejemplo aquella que decía que tanto miedo tenían los ladrones en Valaquia a Drácula que no robaban. Y entonces lo que hizo Drácula fue colocar una copa de oro en la plaza de Tagorvister y esa copa nunca se robó. En un pozo, de hecho, para que la gente bebiese de ella. Y nunca se robó esa copa, porque sabían que las consecuencias... Bueno, pues el empalamiento me habría parecido hasta poco, viniendo de este personaje, si alguien se atrevía a robarle la copa. Lo cierto es que hay muchas anécdotas. A mí lo que pasa es que es verdad que como yo no he podido, porque no conozco el rumano, no he podido leer las fuentes, digamos las primeras, ¿no? Sobre estas leyendas originales. A mí me siembran un poco de duda si este tipo de anécdotas y leyendas, luego contaremos alguna más, hasta qué punto son reales y hasta qué punto es folclore, ¿verdad? Que el pueblo, en su afán de, pues de agrandar quizás la imagen de este personaje, que yo creo que durante su reinado, podría ser posteriormente declarado héroe nacional, pero durante su reinado gobernaba por el miedo. O sea, no era un gobernante, desde mi punto de vista, que se pudiera decir que era amado por el pueblo. Lo cierto es que era temido y, claro, y de ese temor nacía
bueno, pues que todos sus súbditos se comportaran como él querían y bailaran sus aguas, porque si no, bueno, pues el empalamiento al que era tan aficionado estaba a la vuelta de la esquina. Claro, y más en una época donde la gente del pueblo, cualquier despiste que te supusiera un encontronazo con alguien de la alta nobleza, es que te suponía la muerte directamente. Y más cuando conocemos pues, las cosas que hacía Vlad el Empalador, ¿no? Sabemos que finalmente Radu, el hermanastro de Vlad Tepes, que fue capturado con él, o sea, fue entregado como tributo con él, con el propio Vlad, a los otomanos, acabó quitando el puesto de voivoda a Vlad el Empalador. Posteriormente sería asesinado mediante una conspiración que hizo Esteban el Grande. Pero es que fijaros, ¿qué pasó con Vlad Tepes entonces? Matías Corvino, el rey de Hungría, él consigue capturar a Vlad el Empalador. El rey de Hungría, no los otomanos, el rey de Hungría. Y se encontró preso durante 12 años en Hungría. Después de haber sido voivoda y después de todas las historias que hemos contado, estuvo 12 años detenido en Hungría. Ahora bien, no penséis en ninguna prisión, en ninguna mazmorra. Estaba detenido en un palacio, una especie de como arresto domiciliario, como comentábamos antes, ¿no? Pero es que él incluso se llegó a casar allí, segundas nupcias, y él vivía, pues finalmente, pues en una casa integrado en la sociedad, ¿no? Parece ser que una noche él estaba tranquilamente durmiendo, pues con su familia allí en Hungría, y un ladrón entró. Un ladrón entró en su casa porque estaba huyendo de la guardia y a tropel, la guardia encabezada por el capitán, entran todos persiguiendo al ladrón en casa de Vlad, que se encuentra ahí. Claro, se despierta, baja directamente, ve lo que está sucediendo, toma una espada y se la clava directamente al capitán de la guardia. Efectivamente, Matías Corvino, rey de Hungría, le pidió explicaciones. Pero vamos a ver, que te hemos tratado bien, acabas de matar al capitán de la guardia. Y la respuesta que dio Vlad parece ser que le hizo bastante gracia a Matías Corvino. Le vino a decir algo así como un hombre jamás debe de permitir que otro hombre sin permiso entre en su hogar. Y por eso lo he matado. La verdad es que hay algunas anécdotas que son hasta... son casi... Es bonito, contarlas también y recuperarlas. Hasta cómicas. Mira, hay una anécdota que, bueno, pues dicen que el día de San Bartolomé, en 1459, Drácula había hecho empalar a 30.000 comerciantes, lo cual, bueno, yo creo que 30.000 es un número muy exagerado. Exagerado seguro. Sí, bueno, eran comerciantes, nobles de Brasov, que era una ciudad de Transilvania. Bueno, y entonces lo que hizo para regocijarse, para presumir con sus boyardos de lo que había hecho, fíjate, pues que tomen ejemplo todos los demás, a cuántos he matado en un día, tal, dijo, bueno, pues vamos a organizar la cena en el bosque. Total, les llevan la cena en el bosque, a él y a esos nobles boyardos, y están cenando, pero Vlad se da cuenta de que hay uno que se está tapando la nariz porque, obviamente, 30.000 cuerpos, aunque fueran 20, pues olía a sangre coagulada, a las vísceras, bueno, pues ese olor de carnicería, ¿no? Entonces el noble se estaba tapando la nariz. Eso a Vlad, por supuesto, le sentó fatal. ¿Y qué decidió? Pues empalar también a ese noble. Pero claro, como Vlad era muy educado, lo que hizo fue empalarlo en un palo el doble o el triple de alto para que no percibiera el olor del resto y pudiera morir tranquilo. Y parece que ahí la frase lapidaria fue «huele mejor desde ahí arriba». Claro, cuando hablamos de la técnica del empalamiento, hay que tener en cuenta que lo que se solía hacer era introducir por el recto una lanza roma bien engrasada a la víctima, de manera que el verdugo tenía muchísimo cuidado de, conforme la lanza iba avanzando, no dañar ninguno de los órganos vitales del reo, porque si no la muerte habría sido demasiado rápida. Y cuentan las crónicas que los empalados duraban incluso horas o días ahí con ese sufrimiento, mientras poco a poco la lanza iba atravesando el cuerpo. Tenía que ser tremendo, y además técnicas que, bueno, el verdugo dominaba, ¿no? Y realmente eran los especialistas en todo esto, pero la cuestión era cuanto más tiempo permaneciesen vivos, mucho más potente la ejecución. Claro, a ver quién se atrevía a llevarla. Yo pensaba que morían en el acto. Es que depende un poco cómo se haga, el tipo de estaca, el tipo de mástil. La finura del verdugo, ¿no? Sí, no, es un hecho. Hombre, obviamente, en cuanto rozas un órgano vital, la muerte... Claro, si rozases la arteria,
pues la aorta realmente Bueno, pero en 45 segundos, un minuto está Y muerto. en el momento que entra por la tráquea para salir por la boca, ya la respiración, yo creo que tiene que colapsar, ¿no? Claro, pero no siempre se ponían por la tráquea, ¿no? Había veces que salía por la mandíbula, por el Por la maxilar. clavícula, Era, exacto. sí, no siempre era el claveteado clásico que nosotros conocemos, sino realmente no dejaba de ser una persona que estaba sujeta en una estaca. Me recordaba a mí el hecho de que estos verdugos tuvieran esa técnica a cuando hace tiempo hablamos con el profesor Botella de la extracción del corazón, ¿no? De los sacrificios aztecas, cómo tenían perfectamente estudiado, cómo tenía que estar la posición del cuerpo, cómo tenían que hacer el corte para meter la mano y poder extraer el corazón. La verdad es que, desgraciadamente, los seres humanos somos grandes expertos y evolucionamos con gran rapidez en el arte de matar. Era cómo se clavaba en el diafragma y entonces en el momento en el que se clava en el diafragma lo que provoca es un éxtasis interno y de esa forma se queda casi petrificadas las arterias, se mete la mano, se gira y entonces ya se puede sacar el corazón. Si no, eso es como un chicle y estarías tirando y tirando hasta que sacases las entrañas. Las técnicas de ejecución, mira, es muy, muy duro el tema, ¿eh? Pero un día podríamos hacer también con el doctor Botella y con especialistas expertos un tema sobre las ejecuciones en la historia. Había ejecuciones brutales. Bueno, sigue habiendo, ¿eh? Muchas veces dicen, bueno, es que son tiempos pasados, tiempos del medievo. No. Hay que recordar que el Estado Islámico recuperó las grandes ejecuciones que había históricas medievales hace muy poquitos años. Se las estaban recreando casi hasta el toro de fuego. Pero bueno, existieron y se hicieron auténticas barbaridades, pero esas barbaridades estaban normalizadas en la época. Aquí estaba el toro, sobre todo lo que se hacía era estirar los miembros, la rueda. Bueno, era un mundo muy convulso, a ver quién era capaz de llevar la contraria. Yo sí que he visto en una localidad, e incluso, bueno, lo que se hacía a un ladrón era el descuartizamiento post-mortem. Bueno, había varias formas, ¿no? Una con 2 caballos que se iba tirando. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, se encubaba, se metía en cubos y se tiraba al río a la persona. Y sobre todo luego la amputación de diferentes miembros. Ese desmembramiento luego se llevaba a las diferentes puertas. En la Puerta del Carmen, aquí en Zaragoza, había denuncias de los vecinos por el olor a putrefacción tan tremendo que había de las piernas, cabezas, brazos, manos, todo lo que estaba colgando en la propia puerta para ver que se había impartido justicia. Y lo que se hacía es donde esa persona había robado, se enviaba la cabeza, se enviaba una pierna, se enviaba la mano. Hay un pueblo donde sigue habiendo prácticamente todavía queda casi ese hueso de una mano claveteada en la puerta, y entonces veían que esa justicia había tenido su lógica. Pero, claro, en las grandes entradas, en los peirones de Zaragoza, hay unas denuncias muy potentes sobre esos ajusticiamientos y cómo... Y el olor, ¿eh? El olor, decir a los vecinos, por favor, quiten ya estos miembros porque es insoportable el olor a putrefacción. Hablaremos un día de técnicas de ejecución y de torturas, porque como decía los verdugos era un trabajo, es que era un trabajador con su propia casa que le proporcionaba en los ayuntamientos. Aquí estaba enfrente, bueno, en la boca del puente de piedra estaba la casa del verdugo y realmente en esa Puerta del Ángel, y era una persona, un empleado de la ciudad, un trabajador, que muchas veces, claro, había momentos muy duros donde traían entonces a verdugos de diferentes localidades de España. Y con la cara tapada. Y con la cara tapada en parte, pero al final el verdugo se conocía, ¿no? En la ciudad. Claro, luego había especialistas en según qué cosas. Cada verdugo tenía su especialidad. Había unos que eran por el corte en la cabeza, otros que buscaban más la espada, bueno, luego ya con los franceses con la guillotina, eso ya era una cosa tremenda, ¿no? El invento de la guillotina fue tremendo. Igual que ahora se va a implantar la inteligencia artificial, ¿no? Allí implantaron ya la mecanización de la muerte. Lo de la guillotina fue brutal, ¿no? Sí, una máquina de matar. El avance de la muerte. Pero es que hablaremos yo creo que haremos un programa, lo tengo que pensar, de la evolución de los métodos de muerte que el ser humano a lo largo de la humanidad, o sea, desde el primer garrotazo o pedrada que pegó un neandertal hasta las técnicas que tenemos ahora, ya sean la silla eléctrica, la inyección letal, por hablar, o la cámara de gas, por hablar de las que son en teoría modernas, ¿no? Claro, la evolución es matar más y mejor. Pero y es que esa es la evolución natural también de la guerra. Claro, más y mejor, pero es que durante el transcurso de la humanidad
hemos inventado técnicas para matar. Yo es que recuerdo en el castillo del Papaluna, en Peñíscola, hace muchos años, vi una exposición que no sé si es permanente o era itinerante, que es sobre los artilugios que utilizaba la Inquisición para torturar y ajusticiar. Itinerante. Y recuerdo que había muchos artilugios, ¿no? Desde el típico sarcófago con pinchos hacia adentro, la típica silla esta romana que la ponían al rojo vivo y te sentaban. Pero es que recuerdo que había un método que era, tú veías una silla y decías, bueno, pues ya está, es una silla. No. Es que esos señores lo que hacían era, ataban a la víctima a la silla, colgaban la silla de una cuerda, te sumergían en el río y te sacaban. Te sumergían y te sacaban. Y así durante 2 días, durante varios días, hasta que morías porque se te pudría por la humedad el cuerpo. Madre mía. O sea, eso ya es, ya no es macabro, es, de estar realmente enfermo. O sea, hacer que una persona muera por podredumbre, es algo Bueno, esto bestial, es como los circos romanos antiguamente, con las, sobre todo, claro, decían, ¿qué era lo caro? Un gladiador, un luchador. ¿Qué era lo barato? Lo que hacían eran las persecuciones a los primeros cristianos que había en aquella época. Y hay que recordar cómo hacían las matanzas de las mujeres, que en público lo que buscaban es... Claro, no se podía matar rápido a la persona, pero entonces el espectáculo duraba muy poco. Tenía que alargarse la muerte. Entonces se desollaban también a las personas, que el desollamiento es brutal, pero luego con una silla completamente incandescente, con esas llamas al rojo vivo que estaban debajo, a ella les enganchaban con una especie de ganchos metálicos al cuello y los hombros para obligarles a estar en la silla hasta que morían completamente calcinadas, ¿no? Y que es como la muerte antigua de la brujería, pero también este tipo de ejecuciones tenían sus motivos, ¿no? Como cuando la quema de brujas era para que el alma no regresase a ellas. Por eso luego empezaron con las ahorcas. Hay ejecuciones brutales desde el comienzo de los tiempos. Esto es como el canibalismo, ¿no? El canibalismo que existe en zonas del mundo, sigue existiendo ese canibalismo, pero el canibalismo clásico que predominaba en toda Europa y en España, esto es hasta la época neolítica, ¿eh? Es la última fase de la prehistoria. O sea que tampoco es una cosa tan lejana en el tiempo. Bueno, y para formas de morir hay que recordar, hay que contar, que aún no lo hemos contado, cómo murió Vlad el Empalador. ¿Cómo murió Vlad? Exactamente. Que esta es otra. Porque finalmente, después de esa detención, después de esos 12 años en Hungría, Vlad Draculea, él abandonaría el país, volvería a Valaquia y se haría de nuevo con el Principado, es decir, volvería a ser el voivoda de Valaquia. Esta vez sí, en una persecución, es capturado por parte de los otomanos. Estamos en el año 1476 y el fin del Empalador es que fue decapitado por parte del Imperio Otomano y su cabeza fue clavada en una pica que al mismo tiempo se colocó en las murallas de Constantinopla para que todo el mundo viese que el empalador, que es Strigoi, finalmente el señor empalador había muerto. Pues al final su propia medicina, ¿no? Prácticamente fue consecuencia. ¿Qué nos queda por contar? Poco más. Yo creo que hemos repasado bien la biografía de Vlad Tepes. Hay bastantes anécdotas más, ¿no? Mira, me llamó antes la atención que Jaime hacía referencia a ese poder de los ángeles y de los gitanos. Sí, los encabezaba él a la batalla. Exactamente. Esa idealización que hacían los literatos. Él sí que tenía una buena percepción de los gitanos, pero hay otra de esas donde no le hicieron caso. Y es que parece ser que un gitano robó, fue capturado, fue declarado culpable como ladrón y Vlad Tepes dijo, bueno, a ver, que vuestra cultura, que vuestra familia, que tu familia, los propios gitanos, te condenen a muerte, que te ahorquen. Y claro, los gitanos, su familia, le dijeron a Vlad, no vamos a hacerlo porque nuestra cultura lo prohíbe. Así, lo que hizo el empalador con el ladrón gitano, os lo podéis imaginar, fue cocerlo vivo y obligar a su familia a que se comieran el cuerpo. Bueno, monstruosidades varias, que algunas han sido trasladadas al ámbito del cine. Hace tiempo que nos hace una buena película de Drácula.
Es que la mejor yo creo Bueno, que... de Coppola. Bueno, y ahora mismo tenemos en el cine una donde Drácula es Nicolas Cage, ¿no? Que ya No, pues, no lo he visto. sí, no sé si merecerá mucho la pena verla. Ha hecho de no, todo no ya. lo sé. Pero me dicen ¿No? que Dice- es regular. Pero bueno, Dice Chus que así es. yo creo que no hay Drácula mejor que Gary Oldman en la Drácula de Coppola, con esos moños, ¿no? Y con esa, yo creo que todos tenemos grabadas en nuestra retina ese momento en que Jonathan Harker toca la puerta del castillo, se abre y aparece esa sombra de Drácula con el propio Drácula, con esos moños detrás, ¿no? Y le da esa bienvenida de bienvenido a mi morada. Entra libremente por tu propia libertad y paz y deja parte de la felicidad que traes. Fíjate si será importante ese momento en la historia del cine, que hay algo, a alguno le parecerá una tontada lo que voy a decir, pero hay algo que si aparece es porque es importante y porque crea, o sea, es mítico, y es que esa imagen aparece en Los Simpson. Y Los Simpson no seleccionan imágenes al azar. ¿Qué figura eligen para recrear esa imagen? La del señor Burns. Exacto. Entonces hacen esa similitud de poderes. A veces la gente ve Los Simpson, voy a hacer un pequeño inciso, y piensa que son solamente unos dibujos animados. Pero y sobre todo cuando eres pequeño y los ves, a veces no entiendes las cosas. Cuando tú analizas bien muchos de los episodios que Matt Groening y su equipo hacen, ves muchos signos, muchos guiños, mucha crítica política, mucha referencia a las grandes obras del cine, muchas veces de pasada, sin que tengan nada que ver con el argumento o con la trama del capítulo, pero van dejando estas perlitas para la posteridad. A mí la verdad es que me da un poco de pena que desde el mítico Strigoi, de ese vampiro clásico, de ese Drácula de Bram Stoker o el de Coppola, ahora lo que estamos viendo, esto es respondiendo a Nacho de si no tenemos películas de Drácula, lo que hemos visto estos años es una fiebre, ¿no?, del vampirismo juvenil, que digo yo, con estas sagas de pues, tipo Crepúsculo, ¿no? O la serie esta de Netflix de miércoles, ¿no?, que es como una especie de, no sé si precuela o secuela, Sí, o de la familia de los Adams, sí. Y me da un poco de pena porque este tipo de películas, y sé que son entretenidas y bueno, y las puedes ver y pasar un buen rato, desmitifican y además yo creo que pervierten muchas veces lo que son estas criaturas legendarias, porque se llenan de mitos, se llenan de leyendas urbanas que no son ciertas. Y bueno, pues a mí me da un poco de pena que a veces la gente, cuando hables de un vampiro o hables de un hombre lobo o hables de cualquier criatura legendaria, siempre tenga esa fijación con lo que se está viendo ahora en el cine y en la televisión, y no vaya un poquito más allá al origen y vea que esos Strigoi poco tenían que ver con los adolescentes de Crepúsculo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que al final, como siempre decimos, lo importante es sembrar la duda en el programa y que la gente que quiera investigue y lea un poquito sobre el tema. Pero fíjate, ¿no?, que se convierte y está como un héroe nacional. Entonces, bueno, todos estos... Pero eso ocurre en todas las naciones, ¿no? Esos momentos de dolor también, es otro tipo de época. Obviamente no se justifica, ni mucho menos. Pero, claro, ahí está la duda. ¿Demonio o héroe? Es el gran enigma que hay sobre esta persona, ¿no? Hasta dónde el mal puede llegar a tocar. Es complicado porque desde nuestra óptica del siglo XXI, desde luego fue un asesino depravado y totalmente condenable. Pero en aquella época eso era casi lo normal. Es decir, antes había que impartir justicia. Había pueblos que cuando llegaban y conquistaban un territorio arrasaban con todo y mataban por lo menos a todos los hombres, ¿no?, y los niños varones. Otros, por ejemplo, intentaban conservar un poco de la cultura, como podían ser, por ejemplo, los romanos. Los romanos no eran tan destructivos como otras culturas, pero sí que es verdad que estamos en una época que, ojo, este señor se las tenía que ver con los otomanos, que conocía bien de su época como rehén de los mismos, que ya estamos hablando de que era un niño, de que cuando fue un niño, hasta los 18 años fue, hasta los 17, sí, hasta los 17, sí. Estuvo preso de los otomanos para que su padre no se levantara contra ellos, con lo cual tuvo unos cuantos añitos también para darle vueltas. Además se fijó en lo que los otomanos hacían, que no eran ningunas monjas de la caridad. Entonces al final Vlad no fue más que un producto de sus vivencias
y muchas de esas vivencias que había aprendido de los otomanos, de los turcos, se volvieron en su contra, en la de los otomanos, cuando se volvieron a encontrar con el Blat Mayor y con poder, que dijo, ahora vais a venir aquí, que vamos a practicar eso tan bonito que hacéis del empalamiento. Pues señores, un programa breve pero intenso, ¿eh? Yo creo que en una horita, un poquito más de una hora, hemos conseguido desclasificar quién fue este príncipe rumano, el daño que llegaron a hacer, la fantasía luego de la literatura, cómo se trasladó al cine, cómo ese gran escritor Bram Stoker enloquece con su propia creación, ¿no? Y la recuperación de ese personaje que todavía mitifica muchísimo más lo que ocurrió con uno de los personajes más controvertidos que puede tener la historia de Europa. Así que muchas gracias. Yo creo que poco más o nada más que añadir. Y me gusta hacer ese programa sobre el proceso y la evolución de la propia muerte como técnicas de ajusticiamiento, los verdugos de la antigüedad, lo podemos llamar. Y bueno, la verdad es que la mente humana, lo dañina que es, somos de las pocas especies que luchamos contra nosotros mismos y lo único que buscamos es matarnos entre nosotros. Y que matamos por placer. Matamos por placer. Hay gente además que siente absolutísimo placer por lo que es la muerte. Profesor Jaime Arenas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho, por darme la oportunidad de estar con Luis, que hacía tiempo que no lo veía. Ahora no sé cómo voy a salir de casa de aquí porque es que está un poco oscuro la calle. Me parece que igual te cojo algún crucifijo de estos que tienes por aquí. Hay unos cuantos. Pero uno grande, que sea como contundente. ¿No tienes alguno con pinchos? En plan Van Helsing, ¿no? No. Bueno, pues nos iremos tranquilamente a casa. Y bueno, pues yo creo que contento porque me lo he pasado bien haciendo este programa. Pero hay bastantes, desde los relicarios. Sí, pero a ver si las reliquias van a tener sangre y encima aún llamo más a los vampiros. Hay una reliquia de sangre además del siglo XVI que hay por allí, y luego el relicario es del XVIII, también muy interesante. Y esa forma de que me decís, siempre estás invocando a la muerte en casa, ¿no? Desde la venda egipcia que tenemos, sí. que tiene los cuadros del que 2000 antes de Cristo. Sí, y estos cuadros son muy chungos, ¿eh? Y estos cuadros, sí, con esa... Cualquier día tendrá aquí el demonio, como decía el pater, se te mete dentro. Menos mal que bendijo la casa antes de irse, que si no... Bueno, eso es lo que me dijo, aquí. no lo sé. Luis Tobajas, Desafío Viajero, un placer como siempre, como cada semana y dentro de poquito más. Voy a dar 3 consejos a los oyentes antes de marcharme. Uno de ellos es que hay que darse una vuelta por Transilvania y si se va, un buen momento es para el Puente de la Inmaculada. Estamos ahí en otoño, vamos a ver los árboles sin flor, niebla, nieve, frío, que es como hay que ver toda esta zona. Y de verdad que si vais en estas fechas, la niebla os va a acompañar durante todo el viaje, que es una auténtica maravilla. Mi segunda recomendación. Antes os hablaba del libro de Drake Stoker, del sobrino bisnieto de Bram Stoker. Se titula Drácula, el no muerto. Y a mí me gustó muchísimo porque él toma la idea de que efectivamente cuando tú lees la novela de Drácula, oye, ¿cómo se mata al vampiro? Clavándole la estaca. Pero es que así no muere Drácula en la novela. Prácticamente le clavan un cuchillo y le cortan el cuello. Sí. Entonces aprovecha esto para resucitarle en un trinomio donde va a meter a Erzsébet Bathory, a Jack el Destripador, que va a estar ambientada en toda esta época, y a Drácula, que vuelve a esta Londres victoriana. A mí me gustó muchísimo. Y finalmente, para completar el programa de hoy, en Desafío Viajero, tengo un reportaje desde allí, desde el lugar de los hechos, de Drácula, que seguro que os va a gustar. ¿Se titula? En busca de Drácula. Casi te pillo, ¿eh? Pues muchas gracias y chicos, hasta la próxima semana. Gracias por estar allí.